país ha abordado esta problemática de una manera que le ha permitido ir manejando y quizás cortando que esto siga avanzando en su... Y yo le añado a tu pregunta, Lisbeth, que ahora todo el mundo quiere ser como Bukele. Yo no sé si Bukele está haciendo lo correcto. Yo no vivo en El Salvador. Yo no conozco la historia real del Salvador. Yo soy panameño, puedo manejar mi historia, mi situación, mi realidad. Pero yo oigo hasta candidatos presidenciales. Yo quiero ser y quiero hacer lo que ha hecho Bukele. Y le va a consultar, etcétera, sí. Sí, sin lugar a dudas, la experiencia que viene manteniendo El Salvador en los últimos 5 años está dando resultados. Creo que al final sobre lo que tenemos que hablar es sobre los resultados, que es lo que la población pide a los gobiernos, que hayan resultados concretos en materia de seguridad. Cuando eso sucede, se empiezan a dinamizar otras circunstancias positivas en los países que a veces la población no lo considera, solo pide seguridad. Pero al momento de pedir seguridad y que ese sea un resultado concreto, se abren oportunidades de desarrollo para la gente y para el país, y sobre todo para las economías locales en cada uno de los países. El caso Bukele, como ustedes lo dicen, es un caso de éxito en Latinoamérica porque ha mostrado resultados concretos frente a una situación. Y esa es la realidad que hay hoy en día en El Salvador. Las pandillas, digamos, ya no están en el territorio salvadoreño. Puede ser que queden algunas células aisladas. Recordemos que El Salvador viene de un proceso de pandillas de más de 20 años. Entonces, ahora, de alguna forma, estos grupos de pandillas, al estar retenidos en centros penales, lo que viene ahora, lo que se ha estado haciendo es desactivar toda la parte cultural e identitaria de las pandillas en el territorio salvadoreño, ¿no? Después de tantos años había una identidad pandilleril que estaba muy pregnada en la sociedad salvadoreña, sean o no sean pandilleros, el tema de los tatuajes, los grafitis, la forma de vestir, la forma de hablar, las formas, los símbolos que hacían con las manos, etcétera, ¿no? Había todo un sistema cultural que iba más allá de la parte violenta de la pandilla, que es también lo que ya se empieza a desarticular y ya la gente no ve más esos grafitis, ya no ve más esos tatuajes, esas formas de vestimentas, esas dinámicas en las barriadas o en las colonias que eran dinámicas muy pandilleriles empiezan a desaparecer. Pero esto ¿por qué se logra? Primero porque hay una voluntad política muy firme de acabar con el problema de las pandillas. Lo otro también tiene que ver con no tener en las filas, digamos, de tu gobierno personas que estén asociadas o que estén vinculadas o que tengan algún tipo de negociación o agenda pendiente con las pandillas. Las pandillas en muchos casos en el Triángulo Norte se han transformado en una suerte como de facilitador de procesos electorales. Y eso se vio muchísimo en El Salvador durante muchos años, también se veía en Guatemala, también se veía en Honduras, porque recordemos que la pandilla lo que hace es generar ese control territorial, genera como una especie de estado paralelo, de gobierno, de gobernabilidad paralela. Control. Entonces, cuando la gobernabilidad legal quiere llegar a ese territorio o gobernar, entonces no le quedaba otra opción que negociar con estas clicas o estas bandas locales. Entonces, eso al que no, digamos, en el momento de que no hay más personas en el gobierno que tengan vínculos o que tengan agenda con las pandillas, entonces la voluntad política se puede cumplir en el territorio y de esa forma poder combatir a las pandillas, y con ello viene la consecuencia de combatir todos los hechos criminales que las pandillas desarrollaban en el territorio. Comercio ilícito, extorsiones, venta de droga, narcomenudeo, facilitación del narcotráfico, blanqueo de capitales y sobre todo el terror social. El terror social era una de las principales acciones que la pandilla generaba en el territorio para mantener ese poder, esa percepción de poder de que ellos eran los que controlaban el territorio. Pero entonces es toda una mezcla de cuestiones, de cosas que sucedieron al mismo tiempo que han permitido hoy en día el resultado concreto, que es que las pandillas ya no tengan control del territorio, y con eso viene la inversión extranjera, con eso viene la seguridad, con eso vienen proyectos nuevos. Esos proyectos generan mano de obra legal, formal, no en el mercado informal, y se empieza a generar todo un círculo virtuoso a partir de que el actor de inseguridad logra quitarse del espacio, del territorio. Alejo, ¿qué tan penetrado está el Estado panameño a través de sus tres órganos por parte del crimen organizado? Aquí se ha hablado yo vengo escuchando desde los tiempos de José Raúl Mulino como ministro de Seguridad,
hablar de la narcopolítica. Se habló en el gobierno de Varela de la narcopolítica y se está hablando hoy de la narcopolítica. Hemos visto políticos asesinados, hemos visto gente en el órgano judicial que han sido detenidas por ser parte de organizaciones criminales. Hemos visto partidos políticos, gente de la asamblea vinculada a este tema. ¿Qué tan poderoso es el crimen organizado en el Estado panameño? Bueno, me gusta que lo preguntes en la medida del Estado panameño, ¿no? Porque, digo, es algo que no solo tiene que ver con el relacionamiento con el sector público en sí. Esto es un proceso que el crimen organizado y sobre todo los grupos de narcotráfico vienen realizando desde hace muchísimos años. Y esto ya tiene, digamos, tentáculos adentro del sector privado, adentro de los medios de comunicación, adentro de Wow. ONGs o toda la parte de la sociedad civil, en diferentes sectores, no solo en la parte pública. Cuando esto recién empezó, sí tenía solo, digamos, sus conexiones con la parte pública, pero recordemos allá por las décadas de Pablo Escobar, ¿no? Es muy difícil, me imagino, para Panamá estar al lado de uno de los mayores, el mayor productor de cocaína en su momento y tener toda una red y todo un sistema multimodal para el comercio internacional. Entonces, sucede que a unos kilómetros de la frontera con Panamá está uno de los principales productores de cocaína y en aquel momento, recordemos, década del 80, mucho más. Y por otro lado, nosotros de este lado tenemos todo un sistema multimodal para mover toda esa producción hacia Planetas los alineados. países compradores. Entonces parece como un socio natural en un negocio criminal. Y eso ha hecho que durante tantos años muchos actores, diferentes actores, se fueran involucrando en lo que hoy en día ya no llamamos ni siquiera ni corrupción ni narcopolítica, sino que es este concepto de la cleptocracia, en donde hay cleptocracia y convergencia criminal. Convergencia criminal, ¿por qué? Porque ya no es solo narcotráfico, ya no es solo la cocaína, hay otros productos más que generan mucho más dinero a veces porque tienen menor riesgo criminal que la propia cocaína. Ejemplo, las personas. Estas olas de migración que estamos observando, muchos vienen por cuenta propia, pero la mayoría lo que hay atrás es crimen organizado y estas personas, estos migrantes, terminan siendo un producto del cual el crimen organizado genera mucho dinero. Entonces, eso se pone, digamos, las personas en este caso, bajo una modalidad de migración ilegal y de tráfico de migrantes por parte del crimen organizado, que se está viendo en realidad como una migración irregular o movilidad humana, lo que hace es ser un producto de este portafolio de bienes y servicios del crimen organizado bajo la modalidad de convergencia criminal. Que eso en paralelo empieza a crecer el tema de la cleptocracia para apoyar esta convergencia criminal. Y esto de cleptocracia, repito, tiene que ver en donde varios sectores públicos y privados, nacionales e internacionales, intervienen de alguna forma como socios o como facilitadores de estos procesos criminales. Entonces, ya no es solo hablar de qué tanto infiltrado pueda estar el sector público en materia de crimen organizado o de narcotráfico, sino todos los sectores por igual, porque hoy en día como los volúmenes son tan grandes, y de alguna forma hay que decirlo, hay una persecución real por parte de las autoridades sobre estos delitos. Existen leyes que hace 20 años no existían, existe una institucionalidad creada para la persecución criminal que antes no existía, y entonces eso hace que sea más complicado, sea más difícil el poder implementar determinados delitos y por lo tanto necesitas más ayuda para poder facilitar que el delito se concrete. Y eso hace entonces que varios actores intervengan al mismo tiempo en este proceso, en esto que le llamamos la cadena criminal. Bien, ajá, sí, Sí, Elifeita. Alejo, ¿manejas algún tipo de estadística para conocer cuál es el estatus de Panamá en torno a todos estos delitos? Y es que te lo pregunto porque la percepción de las personas en la calle a veces varía con relación a las estadísticas per se. Y también te lo pregunto porque hay candidatos a la presidencia que nos presentan estadísticas o comparaciones o estudios internacionales que quizás nos quedamos asombrados porque no es lo que se percibe en la calle. Sí, nosotros no manejamos estadísticas más allá de las públicas que ya existen. Ujú. Y la verdad que tanto Panamá como la región siempre siguen apareciendo, ¿no? Digamos, en estadísticas vinculadas a los temas de crimen organizado, de narcotráfico, de blanqueo, a pesar de que Panamá
Afortunadamente ya no está más en listas, solo en algunas que ya no son tan estratégicas, digamos. Pero así estadísticas concretas no. Es cierto, hay una percepción en la calle, porque una cosa es lo que la gente vive en la calle, una cosa es esta afectación del crimen organizado, cómo afecta el día a día de las personas a lo que realmente pueda estar sucediendo. Lo que está sucediendo realmente es que, digamos, el hub logístico del comercio internacional es muy atractivo, se sigue usando para poder mandar cantidad de productos ilegales a diferentes mercados y para recibir productos ilegales y luego redistribuirlos a otros mercados. Y los que están atrás de eso muchas veces son las pandillas locales. El otro día en el debate presidencial hablaban como de 178 o 173, no quiero errarme con el número, dato oficial de pandillas según el Ministerio Público que existe. Y estas pandillas en realidad terminan siendo brazos operativos, brazos logísticos de todos estos productos que vienen o que vienen de diferentes países o que pasan por acá para ir a cantidad de otros países. Y ese negocio criminal genera un fortalecimiento de estas pandillas y la necesidad de expandir sus territorios para tener más fuerza. Y ahí eso es lo que ve, lo que sufre el ciudadano, el panameño, digamos, en las barriadas, en las localidades. Lo que sufre es el fortalecimiento de estas pandillas a partir de esta actividad criminal transnacional, y lo que sufre es la necesidad de estas pandillas de empezar a tener más territorio para controlar más espacios de las rutas ilegales y de esa forma tener más poder y dinero. En el medio de todo ese juego está la gente. Y está la gente en donde, digamos, se ve perjudicada por la inseguridad local, porque no pueden hacer uso de sus espacios públicos en determinadas horas, porque hay amenazas por parte de estas pandillas a la población, y porque es muy fácil, teniendo a estas pandillas ahí, el reclutamiento de jóvenes, frente también a una ausencia de políticas públicas que puedan, digamos, llevar a los jóvenes hacia otros caminos y no hacia el reclutamiento hacia una banda criminal, que puede ser una salida muy fácil, muy momentánea, pero que no va a generar un desarrollo en ese joven y que se empieza a reproducir este ciclo, digamos, de necesidad de un joven de tener un grupo de identidad, de tener un trabajo y de ser reconocido en la comunidad. ¿Quién le da eso? Si el Estado no se lo da con una La política pandilla. pública, se lo da una pandilla. Yo he aprendido con el pasar de los años que el tema de las estadísticas para aquella persona que ha sido víctima de un delito no tiene ningún valor. Si a ti te robaron el carro, si a ti te mataron un familiar, si a ti te asaltaron en la calle, para ti no hay seguridad en Panamá. Así de sencillo, aunque te digan que tú eres el único que ha sido víctima de un delito. Ese es el problema en cuando se sufre o se es víctima de la delincuencia. Yo quería preguntarle temas rapiditos. Tengo también al ministro Juan Pino, que va a sumarse también con nosotros en la mañana de hoy, gentilmente, para hacer docencia de todo esto y el trabajo que ha venido haciendo él al frente del Ministerio de Seguridad. ¿Cómo, Alejo, resolvemos este problema? Yo escuchaba el lunes en el debate a algunos candidatos hablar de que el tema de del narcotráfico se resuelve con más policías en la calle, con luminarias, con rondas policiales, con cámaras, con dinero. Todos, sin excepción, hablaron de más policías o de rondas policiales. Yo no sé si eso es realmente lo que resuelve. Yo no creo haber escuchado hablar de prevención, que creo que es un punto sumamente importante, el tema de la prevención, el tema de la educación, el tema de la rehabilitación del individuo para que cuando sale de la cárcel, después de haber estado metido allí, salga renovado, con otra mentalidad. No sé, Alejo, ¿cómo resolvemos? Y yo creo que esto vale la pena que los candidatos a la presidencia lo escuchen, a ver qué hacemos. A ver, Álvaro, es un tema muy complejo que tiene muchas causas, ¿no? Entonces es muy difícil hacer un 2, 3 de cuáles son las soluciones. Pero lo que sí te diría es que digo, primero entender que muchos de estos problemas vienen o son consecuencias del accionar del crimen organizado, y que el crimen organizado no está solo en Panamá.
Panamá, como digo, es un puente para mucha criminalidad y para muchos ilícitos. Entonces sería importante salir o tratar de salir a resolver esos problemas afuera de Panamá, para evitar que lleguen al país, y eso tiene que ver, entender de alguna forma los temas de seguridad como un tema de política exterior del país. Eh, por otro lado, los temas de prevención, lo hablábamos el otro día, están muy vinculados no tanto a la presencia en sí policial, sino los temas de prevención están vinculados con darle a la población las condiciones para que tengan una vida digna, sobre todo trabajo, sobre todo educación y sobre todo salud. Si el Estado no tiene la capacidad en algunos lugares de poder ofrecerle eso a la gente con calidad, entonces la gente lo va a buscar por otro lado o alguien más se lo va a dar. Y a veces quien se lo da, quien le ofrece esos servicios, son estructuras de locales, pero que están vinculadas al crimen organizado, y que el dinero o los fondos que tienen para ofrecerle ese servicio a la población son producto de un ilícito. Pero eso empieza a generar, digamos, cierta construcción cultural hacia una cultura de la no legalidad, hacia una cultura de que si vamos a estar con estos grupos de pandilla, entonces nos va a ir mejor que salir a estudiar y salir a buscar un trabajo que tal vez no vamos a terminar ganando $400 por mes, vaya a saber durante cuántos años. Entonces, prevención tiene que ver con eso, no tiene que ver solo con iluminación, pero también es importante, digo, porque está comprobado que con una buena iluminación la gente además se siente más seguro. Cuando hay percepción de seguridad, la gente sale a su espacio público, y cuando la gente sale a su espacio público, si es toda la gente la que está en el espacio público, entonces los grupos de pandillas de alguna forma no están ahí, porque estamos hablando de que en una barriada no el 100% de las personas son miembros de una pandilla, ¿no? Pueden ser, es mínima la cantidad, pero ese mínimo ejerce determinado terror, y ese terror hace que parezca que son los dueños de esa barriada. Y eso tiene que ver con percepción, y la percepción negativa en materia de seguridad hace que la gente se retire de estos espacios que naturalmente son espacios públicos para que la gente los disfrute. Entonces, básicamente prevención para nosotros, siempre lo estamos diciendo, Álvaro, tiene que ver con darle a las personas buenas condiciones de vida, de tal forma que mañana, si tienen una necesidad, no tengan que ir a golpearle la puerta al jefe de la pandilla de la barriada, o que si un joven, teniendo una posibilidad de futuro, de estudiar, de que va a conseguir un buen trabajo después, y que además vive en un contexto, digamos, positivo y sano, no tenga como una opción tener que ir a golpear otra vez la puerta de esta pandilla para ser reclutado, o cuando lo van a reclutar, que pueda decir que no, porque tiene otra opción de Tiene vida. opción. Entonces, eso es prevención. Para lograr eso, obviamente, hay que hacer muchas acciones, es toda una estrategia de prevención en ese sentido, pero el sentido tiene que ser no en la prevención de mover a los criminales que están en el espacio, sino de fortalecer al ciudadano, fortalecer a los jóvenes, a la ciudadanía en general, para que entonces no pasen a estas filas criminales. Entonces, la verdad que la salida no es tan simple, ¿no? Son varios actores y varias acciones al mismo tiempo que tienen que ser tomadas, y recordar que además los temas de seguridad se construyen en conjunto, es un tema transversal que se tiene que construir desde la educación, desde empleos, desde salud pública, desde el espacio público, digamos, la infraestructura pública tiene que ver mucho con los temas de seguridad, los temas de comercio, los temas de economía. Digo, seguridad, nos han enseñado, digamos, durante los últimos 3 décadas, que seguridad solo tiene que ver con el Ministerio de Seguridad. Y la verdad que le cargan a los ministerios de seguridad o a las policías o a las Todo. fiscalías una mochila enorme. Cuando la construcción de la seguridad y el mantenimiento de esa construcción de seguridad es un trabajo que tiene que ver con toda la sociedad por igual, e incluso aquí sumar todo lo que tiene que ver con Familia. sector privado, y también sumar a la ciudadanía. ¿Qué hace la ciudadanía para construir seguridad? No, porque es muy fácil, digamos, cada 5 años o cada 4 años depositar la obligación de la construcción de seguridad en el sector público. Decirle, bueno, los ministros o la policía son los que se tienen que encargar. Pero ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos para mantener y construir y colaborar en esa construcción de seguridad? Eso es algo importante también, que es una pregunta que como ciudadanía, no solo en Panamá, sino a nivel de la región, tenemos que empezar a hacernos. ¿Qué hacemos los ciudadanos y cuál es nuestro rol? No nos han enseñado a veces cuál es nuestro rol en la construcción de la seguridad. Pequeñas acciones que nosotros hacemos o que no hacemos durante el día podrían beneficiar a la construcción de seguridad, pero no lo hacemos.
Bueno, Alejo, muchísimas gracias. Nos has dado una especie de antesala Así es. para la conversación con el ministro Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad, con quien vamos a compartir en este momento a través de Noticias 180 Minutos. Nos pueden sintonizar en el canal de YouTube, en las frecuencias a nivel nacional 104.5, 105.9 para el interior central y Chiriquí, Bocas del Toro, los 99.7. Así que seguimos en contacto, don Alejo. Muchas gracias a ustedes dos, que tengan buen día.